Aún no termina la semana y observamos un panorama muy controvertido en nuestro país. En efecto, si se observa el estado de la política actual, coincidiremos en que ésta se aleja cada vez más de la ciudadanía. Y no es que la política sea la que intrínsecamente provoca la desafección de la población hacia ella. No, el problema es de quienes la ejercen, es decir, de los partidos políticos y de los políticos profesionales. Entiéndase, congresistas, ministros, presidente de la República. No todos, por supuesto, que continúan sin entender lo que las mayorías expresaron a partir del 18 de octubre del año 2019 con la revuelta y que lo reafirmaron con la votación contundente del plebiscito del 25 de octubre de este año y en las primarias del domingo pasado. La ciudadanía les ha hecho ver y les ha dicho claramente que no cuentan con su confianza. Por tanto, lo que exige arribar lo más pronto posible a cambios. Sin embargo, ¿qué vemos? Recién ayer salió la modificación a la norma desde el Senado que se pronuncia respecto de la participación de los independientes. Aún no se promulga y estamos a 26 días hábiles para la inscripción de los candidatos, lo que devela que el discurso de facilitar la participación del mundo independiente en este proceso, en la mayoría de los casos, es solo discurso. Ayer también supimos de la renuncia de 2 diputados al Partido Revolución Democrática. Claro está, no son actos o gestos de los que podamos corroborar como ejemplares, pues están lejos, muy lejos de ser actos excelsos, es decir, actos virtuosos, eximios. No, los diputados tenían una cartita bajo la manga, habían renunciado hace un tiempo ya, incluso antes de las primarias, al partido, de forma tal a asegurarse la condición de independientes para la reelección del 2021. Vale decir, un acto calculado con extrema fineza que de paso nos demuestra que algunos políticos realmente están absolutamente decadentes, preocupados de sus privilegios, de mantenerlos, más que de lo que ocurra con los intereses del país y con los intereses de la gente. En la misma dirección que muestra la podredumbre de la política actual, ha sido el rol jugado por el gobierno en el retiro del segundo 10% de los ahorros previsionales. Vale siempre recordar que esta es una de las peores políticas públicas, aunque financiada con los ahorros de las personas, que se materializa dada la incapacidad de un gobierno que mantiene a cientos de miles de personas en la más absoluta orfandad y que por tanto este retiro solo viene a aliviar en parte el drama de millones que sufren las consecuencias de la crisis económica y sanitaria. El gobierno recurrió al Tribunal Constitucional en un acto de total irresponsabilidad, pues sabía que las facultades del Congreso de modificar la Constitución para permitir el retiro solo necesitaba, para cumplir con los requisitos que la propia Constitución establece, garantizar los quórum en la votación, cuestión que ocurrió holgadamente, por lo menos en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Enredar y así aprovechar de presionar al Senado para avanzar en la propuesta de reforma previsional que no le toca un solo peso a las actuales AFP. Es la ironía del proceso que estamos viviendo. Un gobierno preocupado al máximo con un sector de la mal llamada oposición para resguardar el interés de las grandes corporaciones transnacionales que insisten en que sus privilegios sigan plenamente garantizados. Se confirma esto con las declaraciones recientes de los altos ejecutivos de Principal Financial Group, dueña de AFP Cuprum, y de la compañía MedLife, dueña de AFP Provida, ambas compañías estadounidenses que pidieron que el proceso constituyente mantenga las reglas del juego. Así de claro es su demanda, que tiene abiertamente un dejo de intromisión en la soberanía de nuestro país. Pero, ¿por qué podríamos sorprendernos si durante estos últimos días también otra denuncia de la empresa Felices y Forrado, que de paso nos recordó a Hugo Bravo, ex gerente del Grupo Penta, quien en un acto de despecho destapó la olla, como se dice coloquialmente, de los negocios oscuros
corruptos, arrastrando a los amigos de Piñera a la cárcel, aunque por poco tiempo, como fue el caso de Juan Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín. Ahora, en la operación de triangulación aparecen, según la denuncia de Felices y Forrado, el mismo presidente de la República, su hijo, el hermano del presidente de la Asociación de AFP, Larraín Aninat, AFP Habitat, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, y muchas otras personalidades con claros conflictos de interés. Esta denuncia, que amerita una profunda investigación por la gravedad de las imputaciones formuladas, ha mostrado un bajo perfil del gobierno, lo que abre muchas más dudas en la ciudadanía y confirma lo que en su mayoría la gente viene exigiendo hace mucho tiempo: el fin de la impunidad. Pero estará por verse cómo continúa este proceso. Lo que queda claro es que el sistema de capitalización individual, fundado en la especulación financiera, administrado por las AFP, es el que está absolutamente descompuesto. Por tanto, la reivindicación por seguridad social para los chilenos no es una quimera, es una realidad que requiere de prontas soluciones. El nivel de precariedad y miseria a la que están cayendo la mayoría de nuestros compatriotas exige cambios estructurales a la brevedad. Más aún, si se observa el nivel obsceno de utilidades que están obteniendo las AFP durante este año de crisis, que supera los 800 millones de pesos diarios. Es decir, un sistema que ofrece pobreza a la mayoría de las personas en la tercera edad y garantiza a los especuladores parasitarios suculentas utilidades. Si la política en manos de corruptos está mal, solo es posible mejorarla recuperándola para el pueblo, para el soberano. Hay que decirlo 1000 veces. La política es quizás la actividad más noble que puede desarrollar una persona, siempre que ello vaya acompañado de un componente esencial, la ética. Sin ella, la política se convierte en una actividad donde los negociantes ven la ocasión para ganar dinero, lo que exige corromperla. Ello ocurrió bajo la tiranía, donde el discurso por 17 años consistió en denostar, mancillar, difamar la política, mientras los que lo hacían profitaban del Estado, enriqueciéndose ilícitamente y facilitando el surgimiento de políticos, entre comillas, aparecidos, que no están para servir a los demás, sino que buscan servirse a ellos. El desafío es grande. Este proceso constituyente debe permitirnos recuperar la política para las mayorías. ¿De qué depende? De que seamos capaces de mantenernos alertas y muy despiertos. Ya no solo de exigir derechos, sino también practicar el deber de distinguir a aquellos que están por servir y no servirse. De eso depende, entre otras tantas cosas. Hola, estimados amigos, estimadas amigas. Estamos como todos los días viernes a las 16 horas por la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5, y a través de nuestra señal @canal.social. En el programa Debate Social con nuestra directora Ana Muga Sáenz y nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Hola, Miriam. Hola Luis, bueno, saludamos a todos los auditores que nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Bueno, en la introducción estuvo pero muy explícita respecto al análisis de lo que pasa ahora en contienda política, en el escenario. Y bueno, los y las trabajadoras hemos sido expectantes de esta teleserie del segundo retiro de la AFP para paliar en la crisis social, económica que vivimos la mayoría en Chile, no las 3 comunas del rechazo, y vimos cómo se dilataba la discusión. Pero, ojo, el trabajador común, la pobladora, el estudiante ya no es tan inocente ni tan ingenuo. Nosotros sabemos y tenemos claridad absoluta de que esas dilataciones no han hecho más que permitirle a este gobierno entrar en ciertas negociaciones con algunos sectores que se dicen de oposición, pero que van a estar disponibles para el gobierno para hacer o llevar a cabo la reforma de pensiones para mantener este sistema de pensiones. Y nosotros sabemos, mientras
en la última votación de plebiscito, lo que nosotros queremos es un cambio de constitución porque añoramos, ojalá, conseguir una seguridad social para la mayoría. Así que, bueno, en este debate también tuvo su capítulo en esta teleserie el recurso impuesto por el Ejecutivo respecto de llevarlo al Tribunal Constitucional, entre otras cosas. Pero parece que va a salir. Sí, yo solamente, muy breve, Miriam, dos cosas quería resaltar a nuestros auditores. Si se recuerdan de Adquisition y Cubrum, dos AFP, la ciudadanía en general no se acuerda, pero hay que recordarlo. Son dos AFP ideológicamente falsas que se constituyeron en el año 2016 con el beneplácito de la superintendenta de pensión en ese tiempo, Tamara Agni, apoyada fervientemente por Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda del gobierno de Bachelet, y que consistió en unas fusiones truchas, Argentum con Cuprum y Adquisition con Provida, que les permitió acogerse a un beneficio tributario en la cual ahorraron más de 420 millones de dólares que nos perjudicaron a nosotros, para que la gente no se olvide. Y lo otro, la famosa ley de pesca que ha condenado finalmente al ex senador Orpi y a Marta Isasi por los delitos de cohecho y fraude al fisco. Falta que se persiga a Longueira, porque en realidad esta famosa ley de pesca es la ley Longueira. Van a caer todos quienes han cometido faltas gravísimas a nuestro país. Son los que denostan al Estado, son los que denostan la política, son los herederos de Pinochet. Todos, o la gran mayoría de ellos, vinculados a la UDI, para que no nos olvidemos. Así es. Bueno, es la podredumbre, la podredumbre en la política. Eso es lo que creo que tiene indignados, que tiene molesto a la ciudadanía y que no ha sido un estallido social, ha sido un proceso de análisis, de indignación de la gente y que, ¿por qué digo que no ha sido un estallido? Porque ha sido capaz de durar un año ese manifiesto y se sigue manifestando. Ahora mucha gente pide la renuncia del presidente porque sentimos que estamos en un desgobierno. Nos tenemos que ir a un corte comercial. A la vuelta vamos a tener a un tremendo invitado, un invitado que al ganar un proceso de primaria dijo que los sencillos, los humildes de corazón habían ganado ese proceso y que nosotros coincidimos con ese análisis. La canción que va a quedar ahora es Aire Puro de Congreso y nos vemos a la vuelta con un tremendo invitado. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social y como cada viernes a las 3 de la tarde, hoy tenemos un invitado muy especial, el gran compañero de lucha y de tantas batallas, Rodrigo Mundaca. Él es vocero nacional del Movimiento de Defensa por Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Es ingeniero agrónomo y un gran luchador por el acceso al agua como un bien público y derecho humano esencial. Y a partir del domingo pasado es el representante electo del Frente Amplio para disputar el cargo de gobernador en la región de Valparaíso el 11 de abril del 2021. Bienvenido, Rodrigo, a este espacio. Quería preguntarte, ¿cómo fue competir en primarias del bloque con la candidata a Convergencia Social, por ejemplo, y el representante del Partido Liberal? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, primero darle las gracias, buenas tardes. Saludar al panel, saludarte a ti, Miriam, saludar a Lucho también, a mi amigo, mi hermano Luis Messina, decirles que estoy muy contento. No fue fácil, fue un proceso difícil porque tomar esta decisión fue una decisión que fuimos madurando durante muchísimos meses, particularmente el año 2020, en un escenario de pandemia, aislado físicamente, más no virtualmente, pero fue un proceso difícil porque somos parte del movimiento social que ha instalado debates tan importantes en el país como recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores, por ejemplo, a propósito del movimiento No Más AFP, y por el lado nuestro, recuperar los bienes naturales comunes, ¿no? No solo el agua, la tierra, sino que además también proteger el medio ambiente. Fue difícil porque cuando se planteó la disputa se plantea después de más de una década, ¿no? De estar marchando, enfrentando la violencia policial, conociendo de censura, de agresiones, a propósito de cómo estas batallas, las que encarnamos, erosionan el patrón de acumulación por despojo, ¿no? De los ricos en el país.
Y fue difícil porque queríamos mantener nuestra independencia, queríamos mantener nuestra autonomía, pero era muy difícil salir a buscar 7.000 firmas, a 1.500 pesos la firma en una notaría, y además mover 7.000 personas a las notarías para que pudieran patrocinar nuestra candidatura. Y fue así como después empezamos a conversar con varias orgánicas, y entre ellas con el Frente Amplio, el Pacto Frente Amplio, y ahí se nos dio la posibilidad, se aperturó una ventana para hacerlo desde el Pacto Frente Amplio, pero manteniendo nuestra independencia, nuestra autonomía, que era lo que nos acomodaba y era lo que queríamos también. Y bueno, y desde ahí disputamos intensamente. Hicimos una campaña que se caracterizó fundamentalmente por nuestra presencia en las ollas comunes, en los campamentos, junto al movimiento socioambiental, los trabajadores precarizados, en las zonas de sacrificio, en Puchuncaví y Quintero, en nuestro propio territorio, la provincia de Petorca, el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, junto a los pescadores, y por tanto tuvo ese sello, un sello junto al pueblo trabajador, ¿no? Junto al pueblo trabajador, junto al pueblo digno, junto al pueblo sencillo, y fue intenso, fue muy intenso, de verdad que estuvimos casi 2 meses trabajando intensamente, una campaña que se fraguó a puro pulso, con recursos absolutamente ilimitados, con recursos propios, recursos de los compañeros que armaron rifas, que armaron completadas, bueno, lo que hacemos siempre en los movimientos sociales, ¿no? Para mantener la independencia. El tema de los recursos es un tema muy difícil, muy árido. Y aparte, como al igual que el movimiento No Más FP, nosotros no pertenecemos al pacto elitario ni al consenso elitario, ¿no? Somos parte de un movimiento social, y eso significa que nuestros apoyos fueron bastante, en términos económicos, cero, solo el movimiento social, solo nosotros, Modatima. Y tuvimos algunos apoyos políticos que fueron muy significativos también. Fue un proceso muy duro, a donde se volcó todo el movimiento detrás de esto, todos los muchos integrantes de Modatima ocuparon cargo de la dirección de la campaña, y nos tiene muy desafiados también, más que contentos, Oye, nos tiene desafiados. Bueno, Rodrigo, nosotros, bueno, un gusto tenerte acá. Yo creo que nuestros auditores de la radio Universidad de Chile van a estar muy contentos, en su gran mayoría, por tener a un tremendo dirigente. Y estamos contentos porque tú, creo, encarnas parte importante de lo que la sociedad hoy día en Chile está planteando. Es decir, líderes con rostro humano, con rostro del sacrificio, con el rostro de aquellos que están dispuestos a dar una fracción mayor de su vida para colocarla al servicio de los demás, sabiendo siempre que es complejo, sacrificado. Pero como tú bien dices, sin un peso, con el apoyo de la gente sencilla, la gente humilde. Y vamos también, yo creo, que a derribar el mito de que las campañas políticas se hacen con millones puestos por los grandes empresarios, como ha ocurrido con la política corrupta en los últimos 30 años. Por eso yo estoy muy contento, porque, bueno, te conozco hace tantos años, y contento porque este es un triunfo casi épico, con campañas de completadas, con campañas del pescado frito en San Antonio. De eso estamos hablando, de la gente que ponía 1.000 pesos para la campaña, 500 pesos, 2 lucas. No estamos hablando de tipos que te colocan 10 millones de pesos, porque la campaña tuya no vale eso. Para sacar los panfletos, colocar 20 lucas, 30 lucas. Y de eso estamos hablando, del esfuerzo. O sea, el que puso 1 luca vale mucho más porque fue un obrero, una pobladora que se metió la mano al bolsillo. Y yo te quiero preguntar lo siguiente, porque me entrevistaron del Mercurio y me preguntaban por ti, porque yo puse un Twitter grabado de mi amigo Mundaca, entonces querían saber de ti. No sé si has visto, no sé si ha salido publicado el reportaje acerca de Rodrigo Mundaca. Pues se habla re poco, se habla de todos los gobernadores menos de Rodrigo Mundaca. Bueno, ¿por qué decidiste competir? Me preguntaban, en el cargo de gobernador y no a constituyente. Esto lo discutimos también los dos una vez. Porque dicen, oye, Rodrigo es un activista brillante, un buen hombre, tiene buen discurso, tiene claridad, pero ¿qué sabe de gestión? Me preguntaron. Entonces la pregunta siempre capciosa. Y dije, bueno, sabe de gestión lo que saben los mismos que han dirigido este país durante 30 años, que nos tienen en el colapso más grande. La diferencia es que tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que hacer equipo, porque nosotros creemos en la democracia. Entonces, usaste una frase muy buena tú, que te has caracterizado por usar metáforas muy buenas. Un día dijiste en una entrevista, planteaste que este cargo nació con, comillas, lengua, pero con pocos dientes.
¿Cuáles son las facultades que tienen? Entonces mi pregunta es, ¿cómo va a implementar eso Rodrigo Mundaca? Que es un desafío grande para todos quienes confiamos en ti, pero además quienes apostamos también a cambiar las formas de administración del Estado. Sí. Es una buena pregunta. A propósito que tú planteabas, ayer lo decían los compañeros cuando en la jornada de la Victoria, ¿no? En la Plaza Victoria, ese domingo en la noche, fue una campaña épica, fue una epopeya, porque almorzábamos en las ollas comunes, nos quedábamos donde nos pillara la noche, fuimos apañados por los pescadores, comíamos pescado con los pescadores, era donde nos pillara y fue muy emocionante. Fue una campaña linda, fue una campaña de propuestas, de ideas, de desafíos. Fue una campaña que nos permitió también, Lucho, y yo lo digo así, lo voy a decir aquí, me parece que es muy pertinente con ustedes. Así como Angela Merkel le rinde tributo a los alemanes que intentaron terminar con Hitler, o como Macron le rinde tributo a los combatientes franceses antifascistas que enfrentaron al hitlerismo en Europa Central. Nosotros también, fue una campaña que nos permitió también rendirle tributo, ¿no? A la memoria, a aquellas y aquellos porteños que dejaron su vida en la lucha antidictatorial. Y lo hicimos sin miedo, lo hicimos sin ningún tipo de cálculo de ninguna naturaleza, lo hicimos sin ningún tipo de cálculo político, muy por el contrario, muy comprometidos con aquello. Y por tanto fue muy hermoso, fue hermoso. Y efectivamente, nosotros las lucas que nos gastamos fue las lucas que teníamos aportes de 500 pesos, aportes de niños que iban y nos pasaban 100 pesos, nos pasaban un helado. Fue muy bonito, fue bonito. Se puede, yo creo que se puede, sin duda que se puede, con convicciones, con principios, con lo que representamos, lo que encarna el movimiento No Más AFP, que tiene un cariño profundo. El movimiento No Más AFP en la región de Valparaíso nos apoyó, pero así de forma decidida, y estuvieron involucrados en la campaña. Donde íbamos nos encontrábamos con compañeros y compañeras con la pañoleta aquí. Fue muy hermoso, Lucho, muy hermoso. Ahora, evidentemente, yo dije efectivamente este es un cargo que tiene lengua, pero tiene dientes de leche, si lo queréis poner esos términos, ¿no? Y tiene dientes de leche porque es un proceso continuo de transferencia de competencias, transferencia de facultades. Por primera vez se escoge un gobernador, pero se crean dos figuras, ¿no? Vamos a tener que convivir con un celador, ¿no? Con una suerte de gendarme, porque Martínez va a quedar como delegado presidencial. Y delegado presidencial, él va a ser el que va a tener el auxilio de la fuerza pública, que se coordina con Interior, que supervigila el funcionamiento de los secretarios regionales ministeriales, el gasto público. Él sigue designando a los seremi, pero el gobernador, ¿qué es lo que hace? Preside el Consejo Regional, tiene que solicitar mayores competencias al presidente cuando esto así se requiera o se amerita, tiene facultades en materia de planificación, va a poder formular política pública de desarrollo para la región, va a poder también presentar proyectos, va a poder presentar ideas, particularmente hoy día en un escenario como en la región de Valparaíso, que es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, la que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, la que tiene la tasa de cesantía más alta del país y donde tenemos aproximadamente 300.000 familias dependiendo de camiones aljibe. El gobernador va a poder someter también al Consejo Regional política, estrategia, el proyecto de desarrollo regional, porque también la estrategia de desarrollo regional, que es el instrumento de planificación más importante de la región, concluye ahora, el 2020. Por tanto, el gobernador regional va a tener una incidencia directa también en la estrategia regional. También va a poder supervigilar y fiscalizar el funcionamiento de los servicios públicos que dependan de la gobernación, y va a poder también administrar los bienes inmuebles de la intendencia. Tiene facultades que son importantes, va a presentar también Luis, Miriam, el gobernador electo, el que presenta el anteproyecto regional de inversiones, el ARI, y que es el que se discute con el Consejo Regional. Pero todavía va a haber una convivencia muy fuerte precisamente con el delegado presidencial, porque objetivamente alguien por ahí decía que iba a haber una suerte de cogobierno en el territorio, porque va a haber un gobernador electo, con mucho voto probablemente, y va a tener un delegado presidencial que en la práctica va a ser el celador de la política del gobierno, ¿no? Y por tanto creo que eso, el proceso constituyente, la elaboración de una nueva norma jurídica, simple y llanamente hay que erradicar esa figura, porque
Imagínate que, piensa lo siguiente, Lucho, miren, para salir electo en la región de Valparaíso, nosotros sacamos en esta pasada 18.147 votos y somos proporcionalmente la candidatura más votada a nivel nacional, más votada que Orrego, que sacó 44.000, pero en términos proporcionales. Pero para poder salir electo necesitáis exponencialmente esa cifra, llevarla 11 veces más. Es decir, necesitas por lo menos 200.000 votos como piso. Entonces, imagínate, vaya a tener un gobernador electo de 200, con 200.000 votos versus un delegado presidencial que va a actuar como un celador en el territorio, ¿no? Entonces va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso muy difícil, pero un buen punto de partida. A pesar de que este león va a tener dientes de leche, esos dientes de leche se pueden transformar en definitivo en la medida que vayamos presionando para tener más competencias, para tener más facultades, para impulsar, por ejemplo, una ley de rentas regionales territorializadas, para descentralizar el currículum formativo de nuestros hijos. Lo que decía es que, a pesar, tenemos muchísimas ideas, muchísimos sueños, se va a reforzar el equipo ahora en esta segunda etapa, y a pesar de eso, ¿no? La Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, que da a conocer su informe anual de Derechos Humanos en este periodo, a pesar de que la clínica el día de ayer, el informe se nos vuelve a situar como blancos de interés de la inteligencia policial. Entonces es como bien inaudito, Lucho, Miriam, estáis disputando abiertamente un cargo de representación popular y seguimos siendo blancos de interés de la inteligencia policial, ¿no? Como el Lucho también salió mencionado el año pasado en el mismo informe ese, ¿no? En un artículo de un periódico electrónico de Interferencia. Entonces bastante inaudito esa situación. Pero así las cosas, seguimos peleando, ¿no? Y todo cuesta arriba. Bueno, Rodrigo ha decidido dar esta batalla por la gobernación de la región de Valparaíso, que sin duda tiene muchas urgencias que ya las mencionaste, y también hablaste cuáles serían las prioridades a implementar en el caso que llegase exitosamente a la gobernación. Pero te voy a cambiar el giro de la conversación un poquito. Sí, ¿Cómo dale. ves tú el escenario de aquí a las elecciones del 11 de abril? ¿Qué piensas respecto a todas estas trabas de las candidaturas independientes que hacen cuesta arriba una propuesta de alguien fuera de los partidos políticos? Muy difícil, y que ya estamos contra el tiempo. O sea, las candidaturas tienen que estar inscritas el 11 de enero y todavía no se promulga el boletín que estaba discutiendo bajar los requisitos de entrada para los independientes fuera de lista a 0,2% del padrón, y en el caso de los independientes en lista a 0,5%. Si bien es cierto, sale del Senado, se aprueba, pero tiene que promulgarse, tiene que publicarse la ley en el periódico oficial para que sea ley, pero además es una ley que queda completamente inconclusa cuando le impide a los independientes formar pactos, ¿no? Y pactos compartidos, por ejemplo. Y por tanto las cortapisas se mantienen. Va a ser difícil, sin duda que va a ser difícil para los independientes poder participar. Y digo los independientes entre comillas, porque ni el Lucho, ni yo, ni otros dirigentes sociales somos independientes, porque encarnamos, ¿no? Batallas que tienen un contenido ideológico, pero tienen un contenido profundamente social también. Pero creo que hoy día, y no es porque esté aquí presente, pero yo lo he dicho y lo he dicho públicamente, creo que lo declaré ayer en el periódico El Mostrador y lo volví a declarar creo que hace pocas horas también atrás. Yo creo que una persona como Lucho Messina tiene que estar en la elaboración de una nueva norma jurídica, sin duda. O sea, y tiene que estar, y nosotros nos vamos a emplear a fondo para poder apoyar todo lo que sea necesario para que compañeros tan importantes, tan valiosos para el movimiento social chileno estén en la norma jurídica. No hay nadie mejor para encarnar la regulación de los fondos de pensiones de los trabajadores que Luis Messina, y por tanto creo que tenemos que ganar esa batalla, hay que ganar esa batalla y hay que estar en esa elaboración de la norma jurídica, de la nueva norma, porque las administradoras de los fondos de pensiones van a intentar poner a los suyos, ¿no? Para que se mantenga este patrón de despojo, para que estos huevones sigan especulando con nuestros fondos provisionales en la industria extractiva, como quedó demostrado con un informe reciente de la Fundación Sol, que nos enteramos de que por colocar nuestros fondos de pensión en empresas como Asgener, en la sanitaria, en la hidroeléctrica. Entonces, para nosotros va a ser muy importante esa disputa, y se lo hemos manifestado a Luis y a otros compañeros que nos merecen muchísimo respeto, que nosotros vamos a estar a disposición de ese proceso, sin duda. Muchas gracias, Rodrigo. Quería preguntarte, No, en la misma dirección, creo que introduces un tema que es absolutamente relevante y que desgraciadamente no está en el debate público, porque tú te has referido a muchos temas, has hecho
yo diría, una explicación que toca aristas relevantes de cómo debiera abordarse el tema de la administración del Estado y que encuentra un momento histórico que es el proceso constituyente. Entonces, bueno, tú no vas a ser constituyente, pero vas a estar detrás de nosotros apoyando con ideas, con debate, porque el proceso constituyente tiene que ser un proceso ágil, activo, no solamente los 155, sino que ojalá los 18 millones discutidos. Te quiero llevar un tema que me parece relevante, que recién lo aborda. Mira, no sé si tú ubicas a Atkinson o Argentum. Yo puse recién un Twitter en la mañana, nadie las conoce. Atkinson y Argentum son dos AFP. Nadie las conoce, porque no existieron en los hechos. Son dos AFP de papel, ideológicamente falsas, que las crearon. A Atkinson la creó el grupo MedLife, la compañía aseguradora más grande del mundo, dueña de AFP Provida. Y Principal Group creó esta AFP Argentum. ¿Por qué las crearon? Porque accedieron con esta fusión trucha, el año 2016, a un beneficio tributario que se conoce como Goodwill, que les permitió ahorrarse más de 420 millones de dólares a estas dos compañías norteamericanas. ¿Qué dicen ahora los dos representantes de MedLife y de Financial Group, Provida y Group? Exigimos, queremos pedirle que se mantengan las reglas de juego en este proceso constituyente. Es decir, hay intromisión, te das cuenta. Entonces, ayer una persona en las redes me decían, oye, llevas 5 años, te vengo viendo peleando y todavía no has conseguido nada. Bueno, yo le respondí, bueno, primero sepan contra quiénes estamos peleando, quiénes están detrás. Y creo que tú lo has vivido en carne propia, pues si uno va a la zona de sacrificio y ve curiosamente los cerros verdes, pero un verde que llama la atención, y ves abajo está todo seco, desierto prácticamente, una contradicción. ¿Cómo ves este proceso dual de dualismo, de cómo lo vamos a echar abajo? O sea, yo creo que a mí me pasa exactamente lo mismo que te pasa a ti, Lucho. También de repente cuando nos emplazan y nos dicen, pucha, dice, llevan más de una década marchando, yéndose presos, hablando sobre la recuperación de los bienes naturales comunes, pero no hemos logrado nada. Sí, efectivamente, echar abajo el andamiaje, ¿no? El andamiaje de despojo que fue fraguado en dictadura del año 1980 es súper difícil, ¿no? Porque los amarres institucionales, los amarres políticos, la negligencia de la casta política, su obsecuencia, su genuflexión, ha impedido también precisamente echar abajo este andamiaje. Pero sí tenemos un mérito, y un mérito que lo tiene el movimiento No Más AFP, y un mérito que tiene Modatima y otros movimientos también. Hoy día, en la discusión de una nueva norma jurídica, hay temas que son insoslayables. Son temas que son insoslayables. Recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores es un tema insolayable hoy día. Es un tema que está absolutamente instalado en la agenda pública, y cuando se habla de los temas que van a generar mayor controversia en la elaboración de una nueva norma jurídica, el tema de los administradores de los fondos de pensiones, el tema de la plusvalía de los trabajadores, ¿no? Está en el nudo del modelo, en la discusión. Y el tema del agua hoy día está en el número 3, número 4. Es decir, el movimiento No Más AFP tuvo el coraje y tuvo la capacidad de instalar el debate. Y está instalado hoy día. O sea, hoy día estamos a puertas de que se promulgue el retiro del segundo 10%. O sea, vamos a retirar el segundo 10% ante una incapacidad brutal del gobierno de Piñera de dar respuesta a las necesidades materiales y espirituales de su población, que hoy día se encuentra prácticamente más yo tengo una comuna en Petorca donde tenemos 30% de cesantía, donde los niveles de pauperización en este escenario de pandemia, en este escenario de crisis ambiental, sanitaria y económica, tenemos un gobierno que es completamente incapaz de darle respuesta a su ciudadano hoy día, al pueblo. Por tanto, sin duda que este tema está absolutamente instalado. Creo que el mérito que hemos tenido es que hemos batallado contra enormes molinos de viento, no nos hemos ido para la casa, hemos estado en momentos muy difíciles. Yo lo sé que ustedes han estado en momentos muy difíciles, nosotros también, pero creo que hemos logrado afiatar la lucha del movimiento social, y creo que el gran mérito hoy día
es que los temas estos están instalados, de que hoy día ya la sinvergüenzura se sabe, ¿no? De que hoy día se sabe cómo especulan con nuestros fondos previsionales, ¿no? Que ya sabemos dónde colocan nuestra plata transformada en capital golondrina y que genera utilidades todos los meses, particularmente en las industrias que nos saquean en nuestros territorios. Creo yo, Lucho, a propósito de esta figura del gobernador, esta figura del gobernador sin duda que va a estar vinculado directamente en este tema porque se transforma en un animador, ¿no? En el territorio, en un animador que logra tener un parlante que antes no teníamos, que logra tener una cierta incidencia y una cierta investidura desde el punto de vista popular que también lo inviste de legitimidad democrática, ¿no? Ante los gendarmes que van a quedar en las regiones, ¿no? Estos celadores, ¿no? Que quedan como delegados presidenciales. Yo creo que eso es muy meritorio para el movimiento No Más FP, para nuestro movimiento también. Creo que ya estas cosas ya no están invisibilizadas y ha costado sangre, sudor, lágrimas también de muchísimos y muchísimos, y creo que eso es muy, muy meritorio. Creo que la única posibilidad de echar abajo el modelo, y lo vamos a echar abajo, tiene que ver precisamente con la conjunción de todos estos movimientos, de todas estas voluntades, de todos estos despliegues, de tantos años de lucha, y eso ha quedado demostrado muchas veces. Sí, Rodrigo. Bueno, sin duda tocaron temas, pero muy relevantes en la contingencia del quehacer en política. Te quería preguntar algo como súper básico. ¿Qué te parece que se realicen las votaciones para constituyentes en conjunto con las elecciones de gobernador y de autoridades municipales? ¿No será un poquito mucho? No sé. Me gustaría tener tu opinión. O sea, imagínate que el 11 de abril vamos a tener una papeleta para elegir alcalde, para elegir concejales, para elegir gobernadores y elegir constituyentes. O sea, vamos a tener 4 papeletas. Complejo. O sea, vamos a tener 4 papeletas. Ahora, sí, tengo la sensación de que va a haber un volumen importante de participación. Porque el pueblo está motivado con el tema de las y los constituyentes. Creo que es un hito político muy importante. En el caminar por la región de Valparaíso intensamente, todo el mundo está muy motivado. Hoy día hay muchísimas asambleas populares que se han ido construyendo en la región, donde están discutiendo en torno a los contenidos y elaborando, o desde las asambleas populares proponiendo candidatos que se transforman finalmente en mandados de su asamblea. Y en el fondo son los que van a encarnar las demandas de la asamblea. Y ese debate se está haciendo y es muy interesante en los cerros de Valparaíso, claro, en los planos, porque eso también nos permite reconfigurar o reconstituir el tejido social, el tejido comunitario. Y eso se está dando, ese debate se está dando muy intensamente. Yo creo que va a haber un volumen importante de participación, pero va a ser bastante engorroso, ¿no? Al momento de ir a la urna, porque ya cuando te pasan un papelito y tenés que empezar a doblarlo y ponerle la estampilla, ya te complicáis. Imagínate cuando te pasen un voto grande, donde deben de haber no sé, divago, ponte tú 50 candidatos constituyentes en un distrito y tengas que escoger un candidato, o sea, va a ser bastante complejo, creo yo, muy, muy complejo. Bueno, eso es lo que le resta, y me parece a mí también, claro, porque estamos, como bien dices tú, viviendo un proceso inédito, que es el proceso constituyente, que debiera tener sí, una especial significación. Sin embargo, claro, se va a confundir con otras elecciones y puede tender a quitarle cierta legitimidad. Sí. Pero Lucho, yo habría separado la elección de constituyente. Exacto, yo la habría separado. O sea, yo habría separado la elección de constituyente. Bueno, el argumento del CERVEL y el argumento del gobierno es que no hay recursos para hacer 2 procesos distintos, pero yo habría separado la elección de constituyentes por lo que importa, ¿no? Por la importancia que tiene hoy día y por la cantidad de candidatos que van a disputar. Rodrigo, mira, te quiero hacer una pregunta porque es relevante para nuestros auditores. La Radio Universidad de Chile, yo creo que la gran mayoría te ubica muy bien a ti, porque junto con ser un luchador incansable por el tema ambiental, además fuiste reconocido internacionalmente con un premio realmente importante. Se da la paradoja y un arquitecto famoso, no me acuerdo del apellido, Gray parece, publicaba que es raro, están hablando de todos los gobernadores y no nombraron a Rodrigo Mundaca en la televisión, por más importante no lo nombraban. Claro, porque existe esto de desdeñar, invisibilizar, denostar, porque a ti te pueden agredir de muchas formas. Una de las formas de agresión que hay en este país es la invisibilización también. Es decir, cuando los medios de comunicación se fraguan, pactan,
invisibilizar a alguien y levantar a otros que no tienen ninguna importancia, es porque están efectivamente garantizando una democracia para un sector minoritario del país, que es lo que la ciudadanía ha puesto en tela de juicio. Yo te quería preguntar lo siguiente: ¿cómo aprecias tú el hecho de que empiezan a aparecer figuras, rostros en el proceso constituyente cuyo respaldo social a veces está muy alejado de lo que la gente está pidiendo? Y creo que el mejor ejemplo es el tuyo. O sea, cuando aparecen rostros de la televisión que quieren ganar adhesión, representación, a veces eso mismo provoca mucha indignación. Sí. Y claro, y creo que lo que requiere hoy día el país es justamente politizar en el mejor sentido del concepto, es decir, involucrar a la ciudadanía para que se preocupe de sus grandes temas. Yo lo he dicho en algunos foros, no solamente derechos, ahora llegó la hora de los deberes. Cada sujeto, cada persona tiene la obligación, él, de mirar, de informarse y de tomar decisiones, de forma tal que los derechos los consigamos justamente primero ejercitando un deber irresponsable, no sé, responsable, pero no sé cómo lo ve este tema, Rodrigo, tú que visitaste muchos cerros en la quinta región en un mes y medio, visitaste muchos cerros. Bueno, hoy día, a propósito de la elección de gobernadores, hay una investidura, ¿no? El proceso, someterte al proceso de primaria te da legitimidad democrática, ¿no? En la región de Valparaíso falta que se designe un candidato, y la derecha va a designar un candidato probablemente desde las comunas del rechazo, ¿no? Claro. Desde Vitacura, Las Condes, Sí. Barnechea. Desde ahí van a designar su candidato. Claro. De Vitacura los llevan a Valparaíso, de Vitacura Claro. a Valparaíso, sí. De Vitacura a Valparaíso probablemente, ¿no? Hoy día hay una discusión intensa en Viña del Mar, por ejemplo, donde están proponiendo como sucesora de Reginato a Andrea Molina, por ejemplo. Claro. Y hay una discusión intensa entre ellos, ¿no? Claro. Efectivamente, esas candidaturas carecen de legitimidad porque precisamente no pasan por el escrutinio público, no pasan por el escrutinio popular. Y hay, sin duda, que hay una... Creo, cuando tú lo has dicho, nosotros también lo hemos dicho, cuando se evalúa quiénes son las instituciones peor evaluadas del país, sin duda el Congreso y los partidos políticos son las instituciones peor evaluadas del país. Y eso tiene que ver precisamente con las prácticas conservadoras, con las prácticas genuflexas que han desplegado los partidos del orden en Chile, y que simple y llanamente hoy día cuentan con el mayor descrédito por parte de la ciudadanía. Y tienen razón, ¿no? O sea, sin duda que el tema de la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores también le ha dado pega a muchísimos ministros que han estado en los gabinetes ministeriales, salen de los gabinetes ministeriales y se transforman en superintendentes de las administradoras de los fondos de pensiones, o se transforman en parte del directorio. Y yo creo que ese descrédito está muy anidado en la población. Creo, Luis, que el pueblo valora muchísimo a aquellos hombres y mujeres y hombres que están con las patas en la tierra, que caminan, que conocen las demandas del pueblo, que... Yo, por ejemplo, yo siempre lo dije, yo vivo en la provincia de Petorca, en el patio trasero de la región de Valparaíso, severos problemas de conectividad, sin hospital de especialidades, sin transporte público, los cerros nuestros se llenaron de palto y hoy día tenemos los ríos transformados en páramos secos e inhóspitos, están para museos hoy día. Entonces conocemos muy bien los efectos del centralismo, los efectos de las decisiones en la metrópoli sin considerar a las regiones, a las provincias, a las comunas. Y creo que eso hoy día el pueblo lo está valorando a las y los luchadores que provienen de movimientos sociales. Creo que hay un cariño en particular. Fíjate que no te lo digo por adularte, porque nosotros somos lo más lejos de la adulación, ¿no? Pero en no pocos lugares donde hicimos campaña en Valparaíso, en toda la región, siempre hablaba muy bien del movimiento No Más AFP y en particular de su principal líder, ¿no? Que es Luis Mesina. Hablaba muy bien. Y en algunos casos me decían, y bueno, ¿y cuándo venís con el Mesina para acá? Y decía, ya vamos a venir. Les decía, espérense un poco, en algún minuto vamos a venir. Pero la gente lo valora, ¿sabéis que lo valora? Porque además también ha habido una campaña persistente de la derecha más retrógrada por destruirnos, por erosionar nuestras bases sociales de apoyo, por ponernos como blanco de interés de la inteligencia policial. Rodrigo. ¿Cuántas fábulas, cuántas fábulas han construido en torno a nosotros? ¿Cuántas etiquetas nos han colgado? Que queremos destruir la economía, que queremos destruir la estabilidad del país. Pero la gente, el pueblo no es tonto. Hay que confiar en el pueblo. Hay que confiar en ellos. Lo dices muy bien. Yo creo que la gente
la gente popular, la gente trabajadora quiere sin duda un programa de gobierno, algo Sí. con contenido, no rostros de farándula, y eso ya está por demás demostrado. Hablaste del orden político. Ya, entonces hablemos de ese tema. Pensemos en un cambio, un nuevo orden político. ¿Tú mantendrías el sistema bicameral? ¿Introducirías algún cambio al sistema de gobierno? ¿Se debería mantener este presidencialismo o lo cambiaríamos por otro sistema de gobierno? Y si es así, ¿cuál sería? Porque creo que eso es como el núcleo de este proceso. Yo creo que la discusión hoy día con respecto al Congreso, creo que no hay dos opiniones. Creo que se ha ido instalando el debate en torno a tener una institucionalidad legislativa unicameral. Yo creo que hoy día no se justifica tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. O sea, no tiene ningún sentido hoy día, del punto de vista del gasto público, del punto de vista de los recursos que invierte el Estado para mantener, ¿no? Para mantener ambas cámaras. Creo que hoy día es muy importante el proceso de descentralización y regionalización que estamos llevando a cabo, porque la descentralización y la regionalización le permite a las regiones tener independencia presupuestaria y fiscal, nos permite tener independencia política al nivel central y nos permite también tener y poner a disposición el conocimiento complejo que se construye en los territorios y en las comunidades puesta al servicio del desarrollo regional. Creo que ese proceso de descentralización y regionalización es un proceso muy importante en términos políticos hoy día. Creo que si bien es cierto, se ha priorizado la autonomía en la elección del gobernador, creo que diría que el traspaso de competencias va a ser un tremendo debate y va a ser una tremenda batalla. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces en foro, Martínez tiene el auxilio de la fuerza pública y yo quisiera que la fuerza pública estuviera subordinada al gobernador electo, porque hoy día los pacos simple y llanamente no responden no se encuentran subordinados al poder civil, no están en función del bien común y del derecho humano, muy por el contrario. Ahí tenemos a Fabiola Campillay, tenemos a Gustavo Gatica, tenemos al cabro que tiraron a las aguas del Mapocho, nosotros tenemos al Matías Orellana en Villa Alemana, y por tanto me encantaría tener a la fuerza pública subordinada al poder civil en aras del bien común y del derecho humano y derogando la doctrina de seguridad interior del Estado en la cual estos son formados, ¿no es cierto? Y yo creo que ese proceso es un proceso que nos va a dar mucha musculatura en las regiones, nos va a dar musculatura en las regiones porque efectivamente van a ser las regiones las que van a poder dirimir el derrotero de su propio destino, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de descentralización, los temas de educación y salud se discuten en los ministerios de educación y de salud, pero no se discuten en regiones y deberían definirse en las regiones como de sentido común, ¿no? Las mallas curriculares, cuando decimos hay que descentralizar la formación de nuestros hijos, las mallas curriculares deberían responder a las particularidades de los territorios. Entonces, creo que hay un camino gigantesco por avanzar, creo que hay un buen punto de partida hoy día y creo que estas discusiones son tremendamente relevantes en la elaboración de una nueva norma jurídica. Una visión de país donde se pueda construir un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Hoy día, por ejemplo, y termino, hablamos de escaños reservados para pueblos originarios, y esa es la discusión. Y la pregunta, ¿le han preguntado al pueblo mapuche si quiere participar de la institucionalidad chilena, por ejemplo? ¿Le han preguntado al pueblo diaguita si quiere participar de la institucionalidad chilena? Y yo creo que también tenemos que ser extraordinariamente respetuosos de nuestros pueblos. Oye, yo creo que el pueblo nación mapuche, la autodeterminación, la autogestión hoy día se puede dar perfectamente bien en un territorio. O sea, podemos convivir en un mismo territorio varios pueblos y eso requiere de madurez política y requiere también de iniciativa política y legislativa. Esa discusión hoy día, y lo conozco, espacios como la Alianza Territorial Mapuche, por ejemplo, están al margen de la discusión de escaños reservados. Y creo que tendríamos que haber partido preguntándole a los pueblos, ¿no? Si es que querían participar de esta institucionalidad y en qué condiciones. Esa cuestión me parece que es muy importante. Yo, sabes tú que me hace tanto sentido eso que planteas, porque recuerda que parece que estuvimos juntos conversando con uno de los machos, con varios machos, y nos decían, oye, ¿qué es eso de plurinacional? Sí. Ellos me preguntaron a mí, yo quedé pillo. yo pensaba que era bueno, todos sabemos lo que es plurinacional, pero cuando te preguntan ellos a ti, ¿qué es plurinacional? Plop, plop. Entonces tiene que ver con lo que dices tú. Bueno, ¿cuánto se ha preguntado realmente a los pueblos originarios, a los pueblos
que requieren de una respuesta. Yo también quería, nos queda bastante poco tiempo. Mira, hay otro debate, Rodrigo, que quizás tú también puedes decirnos algo. Vamos a tener que diseñar un nuevo Estado en este proceso constituyente y podemos partir como partió la Constitución del 25 o la del 80. El 80 pone el eje en la vida, la Constitución del 25 ponía el eje en el Estado. Creo que hay que rediseñar un Estado distinto. En eso estamos todos de acuerdo. ¿El discurso cuál es? Tenemos que pasar de un Estado subsidiario a un Estado garantista de derechos. Creo que en eso no hay divergencia. Pero hay otra pregunta que tiene mucho más sentido. ¿Estamos de acuerdo en seguir manteniendo un Estado unitario, dominado por la oligarquía nacional, construida por sus diseños, que tiene un centralismo que es obsceno para los intereses de la región? ¿O estamos derechamente dispuestos a abrir el debate respecto de un nuevo Estado? No sé si federal, semifederal, mirar cómo opera Argentina, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, que tienen estados federales con plena autonomía. ¿Por qué me hace sentido esto? A propósito de lo que tú planteabas en tu condición de futuro gobernador, que espero sea electo y que creo que va a ser electo. Claro, porque va a tener contradicciones. Porque lo lógico sería que esta autoridad que emerge de la base de un proceso democrático tuviera plena autonomía, de forma tal que el Estado le entregara el presupuesto, una parte de la nación, para que él administre la región completamente, que tenga sus propias normas, incluso, ¿por qué no pensar en normas que las redacte la propia? Habría que configurar incluso una corte de apelaciones distinta. Entonces, ¿por qué esa provincia que podría formar parte con otras provincias que tienen mucho en común, una gran región o un gran estado federal, federativo, con normas, con autoridades? Y tenemos una constitución que desde Arica a Magallanes nos rige las grandes cosas. ¿Por qué no poder imaginarnos un mundo así, donde la gobernación definiera, mire, queremos construir un ferrocarril rápido de Santiago a Valparaíso y no le vamos a preguntar a Santiago, vamos a ver cómo generamos los recursos, etcétera, etcétera? ¿Me entiendes? No sé si te parece que eso no es descabellado o no. Yo creo que no es descabellado, porque, no sé, Pablo Klimpel, que es el presidente del sindicato de los estibadores de TPS-1, Pablo Klimpel, durante la campaña estuvimos hablando muchísimo y me hacía muchísimo sentido lo que aprendí con él y lo que él planteaba, ¿no? Que son temas que están alejados del debate tuyo, el debate nuestro también. O sea, hay que construir una ley portuaria para Chile, ¿no? Por supuesto. Hay que recuperar los puertos para Chile. Decía, los puertos para Chile. Claro, decía yo, hay que recuperar los puertos para Chile. Hay que grabar la carga que sale de la región de Valparaíso. El 60% de toda la carga que se estiva en la región de Valparaíso, de los puertos de San Antonio y los puertos de Valparaíso, van hacia los mercados de exportación. Y decía, hay que grabar la carga. ¿Sí? Hay que armar una escuela portuaria para dignificar la condición de los trabajadores portuarios. A propósito de que en los puertos hay muchas labores que están externalizadas y que los trabajadores portuarios no pueden realizar y se llevan la plata otros, y por tanto los trabajadores portuarios siguen estando precarizados desde el punto de vista salarial. Y la ciudad también. Y la ciudad también, por supuesto, a propósito del impuesto, que es prácticamente cero. Entonces, yo creo que he estado pensando y he podido reflexionar en este tan caminar. Yo creo que nosotros deberíamos tener un Estado con una profunda impronta regional, un Estado regionalista, con facultades, con competencia, que pueda dirimir, por ejemplo, su política pública en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de conflictos ambientales, en materia de erradicar las zonas de sacrificio. Yo creo que esa discusión es una discusión también, Luis, impostergable. O sea, es impostergable hoy día el que nos saquen del lado el delegado presidencial, porque en el fondo este proceso de regionalización, cuando te dejan el delegado presidencial al lado, es como el tipo que te cuida cómo te vaya a portar, si te vaya a portar bien, si te vaya a portar mal, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, si va a darle gobernabilidad o no le va a dar gobernabilidad a la región, porque uno de los mitos que se corrieron durante nuestra campaña es que si nosotros ganábamos íbamos a ser ingobernables. Y qué bueno que seamos ingobernables, porque no queremos ser gobernables precisamente para el orden y patria, ¿no? Para mantener el orden establecido. Yo creo que hoy día ese proceso y esa discusión, Luis, es insolayable. Creo que efectivamente hoy día tenemos que restituirle el poder a las regiones. Creo que hoy día cuando hablamos de una ley de rentas regionales territorializadas responde también a aquello. Piñera presentó una ley de rentas regionales, pero sin royalty, sin gravar la industria extractiva. Claro.
Por ejemplo, ¿por qué hoy día no empezamos a discutir en torno a la recaudación fiscal por parte del Estado, que un porcentaje de esa recaudación fiscal, entre un 30 y un 50% de esa recaudación fiscal, no quede en la metrópoli, sino que se distribuya en las regiones? Por ejemplo. O sea, yo creo que esa discusión hoy día es insolayable, es insolayable. Hoy día, imagínate que todos los instrumentos de fomento productivo que están anidados en el Estado, tú los conoces, los instrumentos de fomento productivo de la Corfo, de CENSE, de INDAP, de Cercotec, se construyen en la región metropolitana y por tanto no tienen ninguna impronta regional, no relevan las particularidades de los territorios, de las regiones. Nosotros hemos dicho que los instrumentos de fomento productivo hoy día tienen que ser flexibles y tienen que responder a las particularidades de las regiones, de los territorios, de las comunidades. Por tanto, creo que esa discusión también es una discusión impostergable. No podemos seguir postergando esa discusión, porque si no, no solamente la provincia de Petorca es el patio trasero de la región de Valparaíso, ¿no? Sino que también Aconcagua, sino que también San Antonio. Esas discusiones, porque el centralismo también existe en las regiones, también tenemos que darle. Y creo que es muy intensa y es muy importante hoy día. Así es, Rodrigo. Bueno, sin duda intenso el conversatorio del día de hoy en esta radio. Muy intenso, sí, emocionante, sin duda, mucha tarea pendiente. Te agradecemos tu compañía en este capítulo. Luis, nos estamos despidiendo, nos pilló la hora, así que muchas gracias a los auditores y estamos aquí todos los viernes a las 4 de la tarde. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo grande. Igual, hermano, se le quiere muchísimo y espero que te vaya muy bien. Y nosotros, desde Modatime, yo en lo personal, siempre dispuesto a estar junto a ti, como ha sido siempre, ya está más de una década, pues llevamos más de una década marchando juntos, así que, y acampando y enfrentando la violencia policial, etcétera. Así que siempre, mi cariño, mi gratitud hacia ti, también hacia Miriam, pero en particular hacia ti, Luis Messina. Cuenta conmigo, siempre.